A comenzar, ya los que vengan se irán incorporando y estamos en la penúltima sesión. No se olviden, el día viernes es su examen, bastante sencillo por supuesto, de todo lo que nosotros hemos desarrollado a lo largo de estas 7 sesiones, incluyendo esta. Evidentemente no consignaré preguntas de lo que vamos a hacer en la próxima sesión. Bien, el día de hoy vamos a seguir revisando los distintos actos de registro de predios. Es muy importante conocer cómo se viene desarrollando y aplicando los criterios registrales. Y la próxima sesión veremos el registro de personas jurídicas y trataremos de desarrollar un poco del registro de sucesiones intestadas. No obstante, de no alcanzar el tiempo, igual el material se les será brindado, el material sobre el registro de sucesiones intestadas. Bien, esa es la idea, poder nosotros terminar con estos puntos. Como les mencioné, el módulo de derecho registral era mucho más extenso que el módulo de derecho notarial. Y por la misma cuestión que el derecho registral, como lo dijimos desde la primera sesión, es multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Cuando vemos derecho registral tenemos que ver derechos reales, derecho de sucesiones, derecho digamos notarial, tenemos que ver los derechos de familia, todo eso, algunas cositas. Por ejemplo, cuando hemos hablado de inmatriculación de predios, vimos derechos reales, full derecho de propiedad, renuncia de propiedad. Cuando vimos cuando vimos los trámites, los asuntos no contenciosos en derecho notarial, vimos también cuestiones de familia. Cuando hemos visto también el derecho registral, ha servido para repasar cuestiones del derecho civil en general. Muy bien, entonces el día de hoy pues vamos a ver qué actos se pueden inscribir en el registro de predios. Muy bien, en primer lugar debemos nosotros conocer que los actos inscribibles en el registro de predios están contenidos en el artículo 2019 del Código Civil. En primer lugar, eso es muy importante y además la gran mayoría de los actos se refiere a actos que afecten lo que son los derechos reales. Eso es muy importante. Vamos a ver también algunas excepciones. Bien, esto es simplemente para recapitular lo que hemos visto ya, la conformación de los diferentes registros, y en esta oportunidad nos vamos a circunscribir en lo que es el registro de propiedad inmueble y específicamente en el registro de predios. Bien, claramente esta división fue formulada por la ley 26366, que es la ley de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos, y posteriormente se crea mediante la ley 27755 el registro de predios, que comprende el registro de propiedad inmueble, el registro predial urbano y la sección especial de predios rurales. Muy bien, actualmente está constituido por ello. Muy bien, de otro lado, nosotros debemos dejar en claro una vez más que el predio, o como le dicen en España, la finca, es la unidad de inscripción. Y puede ser urbano o rústico. ¿Recuerdan cuando vimos la semana anterior? Vimos la clasificación de los predios. Podían ser urbano o rústico. Dentro de rústico se subdividía en rural y eriazo. Muy bien, esa es la unidad de registro de propiedad inmueble. Si alguna vez ven la nomenclatura, el vocablo finca, este vocablo hace alusión a los tratadistas, a los legisladores españoles. Muy bien, se rige por el sistema del folio real. Recuerden cuando veíamos en los principios registrales, vimos el principio de especialidad. El principio de especialidad. Teníamos que en predios el folio real, es decir, el folio real es que se apertura una partida por cada predio, por cada área. Una partida, un predio, muy bien. Un predio, una unidad inmobiliaria, por decirlo así. Muy bien. Ahora, ¿qué otros tipos de folio tenemos? Tenemos el folio, me he olvidado que el azul es más difícil de borrar, el folio personal. Esto es en el registro de personas jurídicas. Una partida es una persona jurídica. Muy bien.
bien. Ahora tenemos también lo que se le llama el folio causal. El folio causal es una partida, un acto o contrato. Este folio lo tenemos, bueno, esto es en el registro de personas jurídicas claramente, esto lo tenemos en mandatos y poderes y también lo tenemos en el registro de garantías mobiliarias que no sean de vehículos. ¿Cómo es esto? A ver, en garantías mobiliarias. Obviamente, si tengo yo un vehículo, la garantía mobiliaria o prenda, como se le llamaba anteriormente, ¿dónde debe inscribirse? En la partida del vehículo. Y ahí sí hay un folio real. Por cada vehículo se apertura una partida. Pero imaginemos que yo no doy en garantía mobiliaria un vehículo, sino doy en garantía mobiliaria una joya. ¿La joya tiene una partida? No. La joya no tiene una partida, eso se apertura una nueva en virtud del acto o contrato. Muy bien, pues entonces así es como debe entenderse este folio causal en el registro mobiliario. Muy bien, esto es entonces en recuerdo al principio de especialidad. Muy bien. En nuestro sistema, una vez más repetimos, tenemos la técnica de inscripción a diferencia de la transcripción. ¿Qué quiere decir? El registrador califica, el registrador consigna en el asiento un extracto, no transcribe. Es decir, lo que se presenta al registrador, el título, por decir una compra-venta, el registrador no transcribe lo que dice la compra-venta. No, nada más alejado que ello. El registrador coloca en el asiento un extracto del acto. Eso es muy importante. Como les decía, se inscriben en el registro de predios mayoritariamente actos de naturaleza real. ¿Qué quiere decir? Propiedad. ¿Qué quiere decir? Garantías reales. ¿Qué quiere decir? Cualquier derecho que afecte la propiedad, que afecte o restrinja la propiedad. Muy bien. ¿Se puede inscribir actos de naturaleza personal u obligacional? Pues sí. Ojo, no olvidar la diferencia entre naturaleza real y naturaleza obligacional. Justamente el arrendamiento es el claro ejemplo para poder diferenciarlo. Por ejemplo, si yo soy propietario, yo puedo poner esa propiedad de mi casa a todos, erga omnes, ¿recuerdan? Esa famosa frase latina, erga omnes, oponible a todos. Yo puedo poner mi propiedad a todos. Pero sin embargo, un contrato, imaginemos un contrato de arrendamiento. Por decir, yo suscribo un contrato de arrendamiento con el señor, ¿su nombre es José? José, muy bien, con el señor José. Este contrato es interpartes, solo entre los dos. En principio, según la regla que les he mencionado, no debería permitirse en el registro, pero esto constituye una situación excepcional. ¿Qué situación excepcional tenemos? Pues es el contrato de opción, el arrendamiento, el pacto de reserva de propiedad y el pacto de retroventa. Recordemos que era el pacto de reserva de propiedad. Reserva de propiedad era una compra-venta, por decir a la señorita, ¿su nombre cuál era, perdón? Rosa. Yo le vendo mi casa a la señorita Rosa, pero bajo un pacto de reserva de propiedad. ¿Qué quiere decir? Hasta que ella me cancele el íntegro del precio, no se va a convertir en propietaria. Muy bien. En otras palabras, es una compra-venta bajo una condición suspensiva. Claramente. Muy bien, el pacto de retroventa. ¿Qué es el pacto de retroventa? El pacto de retroventa es por decir, si yo le vendo mi casa a la señorita Gisela, lo vendo bajo digamos, los términos de que yo, por un plazo de 2 años, como máximo, puedo resolver este contrato sin ninguna penalidad ni indemnización a favor de Gisela. Esto es a lo mucho hasta 2 años según nuestro Código Civil. Claramente eso es una restricción que debe muy bien ir consignada en el registro de predios. Muy bien.
Claramente, el registro de predios tiene todas las prerrogativas de un registro jurídico. ¿Qué quiere decir? Ya lo estudiamos en la primera semana, en la primera sesión del módulo de Derecho Registral. La legitimación, no se olviden que la legitimación se presume que todo el contenido del asiento es cierto, mientras no se rectifique o se anule por resolución judicial o laudo arbitral. Oponibilidad, ¿qué quiere decir? De que prevalece lo que está inscrito a lo que no cuando se tratan de derechos del mismo orden. Muy bien. Respecto de terceros también, ¿qué es lo que otorga el registro jurídico, el registro de predios? Pues la fe pública, la que está contenida en el artículo 2014 del Código Civil, y nos preocupamos en estudiarla un buen tiempo, porque es uno de los principios más importantes sobre los cuales se erige el sistema inmobiliario en nuestro país. ¿Qué tenemos también? La publicidad. Tenemos esa cuestión que se presume que todos conocemos el contenido de los asientos registrales sin admitir prueba en contrario. Muy importante. Yo no puedo nunca decir jurídicamente, yo no sabía que eso estaba inscrito. Muy bien. Esto entonces es el principio de publicidad. Prioridad. Ya dijimos, recuerden cuando dijimos, primero en el tiempo, primero o poderoso en el derecho. Es decir, ¿qué pasa si existen dos compraventas sobre el mismo bien? ¿Cuál es la que el registrador va a preferir la inscripción? La que se presente primero, definitivamente. El otro pues tendrá que ajustar cuentas a través de los mecanismos de responsabilidad civil. Muy bien. El reglamento vigente que tenemos, han existido varias modificaciones, pero es el del año 2013. Ese es el reglamento vigente en el registro de predios. Recuerden que ha sufrido varias modificaciones. Así de que yo también voy a facilitar a través del organizador, el señor James, voy a facilitar la última versión. ¿Por qué? Porque la versión del 2013 ya ha sido bastante modificada. Han existido varias modificaciones. Voy a también facilitarles el texto vigente del reglamento de predios. Muy bien. Esto es lo que les decía del artículo 2019. Estos son los actos, el artículo 2019 del Código Civil. Estos son los actos que son susceptibles de inscripción en el registro de predios. Muy bien, rápidamente, los actos y contratos que constituyen, declaren, transmitan, extingan, modifiquen o limiten los derechos reales. Muy bien, los derechos reales, claramente, propiedad, todo lo que tenga que ver con propiedad, garantías reales, todo ello. Muy bien, no se olviden derechos reales, propiedad, ¿qué otros derechos reales tenemos? Derechos reales sobre bien ajeno, como son el usufructo, como son la servidumbre y como es el contrato de superficie. ¿Okay? No se olviden usufructo, superficie, servidumbre. Muy bien. ¿Cuáles eran las garantías reales? Son 4. Tenemos la hipoteca, en caso de predios claramente hipoteca y anticresis, y también derecho de retención. Son las 3 garantías mobiliarias sobre bienes inmuebles. Y sobre bien mueble claramente está la garantía mobiliaria. Muy bien, derecho de retención también puede ser sobre un bien mueble. Excelente. El contrato de opción también se inscribe en el registro de predios. ¿Qué es el contrato de opción? Sencillo, vamos a ponerlo por aquí. El contrato de opción calza en la categoría que está en nuestro Código Civil como un contrato preparatorio. ¿Cuáles son los 2 contratos preparatorios regulados en nuestro Código Civil? Tenemos los contratos preparatorios. Son 2. Son el compromiso de contratar
y el contrato de opción. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Compromiso de contratar. Si alguno de ustedes ha pasado por la odisea de adquirir un departamento, un departamento en planos, la inmobiliaria, ¿qué es lo primero que va a formular? Un compromiso de contratar. Es como una promesa de venta. Muy bien. Eso es el compromiso de contratar, que es distinto al contrato de opción. En el contrato de opción, digamos, existen dos partes. Una parte es la llamada parte pasiva y la otra parte es la parte activa. La parte activa es el titular de la opción. Es el titular de la opción. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que A es propietario de esta casa. Muy bien. Y A le otorga a B la opción de compra. Es decir, B puede ejercer esa opción para adquirir la propiedad. Esto es lo que se llama claramente un contrato de opción. Muy bien. ¿De cuánto es el plazo? ¿De cuánto es el plazo? Si las partes no lo han fijado, es de 1 año. Pero si lo fijan las partes de acuerdo a lo que diga su libre voluntad. Antes sí había una restricción. El contrato no podía ser mayor a 1 año bajo ningún concepto. Pero se modificó ello y ahora pues autonomía de las partes. Muy bien. Este contrato es el que se inscribe en registros públicos. ¿Por qué el compromiso de contratar no se inscribe? Hay resoluciones del tribunal que lo dicen claramente. ¿Por qué? Porque digamos, si yo he suscrito, yo le he otorgado a la señorita Elena la opción de compra. Muy bien. Si la señorita Elena decide ejercer su opción, ella es titular del predio. Es decir, ella lo único que va a necesitar es una declaración unilateral. Es decir, ella dice, yo Elena, ejerzo mi opción y por lo tanto soy propietaria del predio. Muy bien. ¿Sucede lo mismo en el compromiso de contratar? No. Por ejemplo, con el señor José, hemos firmado un compromiso de contratar por 1 año. Muy bien. Decimos, ejerzo mi derecho y exijo que se firme el contrato definitivo, la compra-venta definitiva. Muy bien, ¿se dan cuenta entonces? En virtud de ese contrato, de que él ya quiere ejercer ese compromiso, ¿él se vuelve propietario? No, recién lo único que puede reclamar es que se suscriba el contrato definitivo. Si yo me niego, estaré bajo una responsabilidad civil. No estaré en la obligación de entregarle el predio, sino recién de finiquitar el contrato definitivo de compra-venta. Es decir, solamente genera efectos obligacionales. En cambio, el contrato de opción, de ser ejercida la opción, genera efectos reales, efectos de traslación de propiedad. Muy bien, eso es en cuanto a la inscripción de los contratos de opción. Sobre los pactos de reserva de propiedad y de retroventa ya lo hemos explicado. Muy bien. El cumplimiento total o parcial de las condiciones de las cuales dependan los efectos de los actos o contratos registrados. ¿Qué quiere decir? Alguna cláusula, por ejemplo, digamos, si es que el contrato ha sido inscrito bajo una condición suspensiva, digamos, por ejemplo, la compra-venta con reserva de propiedad, también deberá inscribirse la cancelación del precio. Porque con eso, en el contrato que firmé con la señorita Rosa, con esa cancelación, es de que ella se transforma en propietaria del predio. Muy bien, eso es importante. Las restricciones en las facultades del titular registral. Sí, puede ser, digamos, de que
exista un usufructo, y el usufructo pues evita, digamos, restringe, digamos, restringe la propiedad. Digamos, por ejemplo, ¿se acuerdan del derecho de habitación legal que tiene la cónyuge supérstite? Digamos, por ejemplo, para no herir a ninguno de ustedes, yo soy el que se va a morir. Si yo me muero, digamos, si tengo 3 hijos, pero mi esposa no es la madre de mis hijos. Muy bien. Si yo me muero, digamos, ¿quiénes son los herederos? Los 3 hijos y mi esposa sobre mi casa. ¿Qué creen que quisieran hacer estos 3 hijos con mi esposa? Sacarla, ¿verdad? Sacarla. Pero la ley es clara, tiene un derecho de habitación legal. No la pueden sacar. Muy bien. Entonces, ese derecho de habitación también debe constar en la partida. Muy bien. También debe dejarse constancia. Muy bien. El contrato de arrendamiento, lo que les decía sobre los contratos de arrendamiento. El arrendamiento también se inscribe en registros públicos. ¿Y cuál es la diferencia entre un arrendamiento no inscrito y un arrendamiento inscrito? ¿Por qué se recomienda que se inscriba el arrendamiento cuando se trata de predios de valor alto? Claramente si es un valor bajo, es más, hoy en día, recuerden de que el arrendamiento va a seguir los mismos el principio de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir? Si no he independizado mi predio, no voy a poder arrendarlo, definitivamente. No voy a poder, inscribir la arrendación. No voy a poder inscribir la arrendación. Arrendarlo puedo, porque soy titular, soy propietario. Pero no voy a poder inscribir la arrendamiento. Muy bien. A ver, digamos, ya dije, yo, Daniel, soy propietario de una casita. Bien. Y a José le estoy dando en arrendamiento. Aquí hay un contrato de arrendamiento. Muy bien. ¿Qué va a suceder entonces? ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasa si Daniel desea venderle a la señorita Gisela la casa? Obviamente este predio está inscrito, digamos. Muy bien. ¿Puedo vender mi casa estando esta arrendada a favor de José? ¿Qué dicen? ¿Podría venderla? Claro que sí. No hay problema. Porque yo sigo siendo propietario. Muy bien. Cuando Gisela desee tomar posesión de la casa, va a desear tomar posesión y es de ella. Y es propietaria. Muy bien. ¿Qué va a pasar? ¿Tiene que respetar el arrendamiento? ¿Está en la obligación de respetar el arrendamiento que yo suscribí con José? No. No. Puede decirle, José, retírate. José dice, pero yo he firmado un contrato con Daniel. Habla con Daniel. Muy bien. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa si este arrendamiento se inscribe? ¿Gisela va a poder comprarme? Sí, también. Pero debe respetar el arrendamiento. Debe respetar el arrendamiento. Ahí sí no queda de otra. Y ella pues se transforma en la arrendadora. Es decir, ella pues está pues en registros públicos. Los términos del contrato están en registros, la renta está en registros y se verá respetarse todo ello. Ella va a ser la arrendadora por el tiempo que quede. Por el tiempo que quede en el arrendamiento. ¿Y por qué la gente entonces no quiere inscribir arrendamientos? Por un tema recuerden que el arrendamiento genera impuesto a la renta. Genera impuesto a la renta. O sea, hay gente que no puede porque no está saneado. Y hay gente que no quiere porque genera impuesto a la renta. Mejor así, tranquilito nomás. Ya. Bueno, eso sucede. Lamentablemente la gran minoría de arrendamientos son los que se inscriben. ¿Quiénes se inscriben en arrendamiento? Cuando el predio son de alto valor, claramente. Porque como es un predio de alto valor, digamos un arrendamiento que puede valer, digamos, por decir un monto, como la casa de Fujimori, 16.000, ¿cuánto es? 16.000 soles, ¿verdad? $5.000, 16.000 soles aproximadamente. Bien, ese arrendamiento es muy probable, de verdad no lo he revisado, pero es muy probable que esté inscrito, porque se trata de un monto alto. Muy bien.
Los embargos y demandas verosímilmente acreditados. ¿Qué quiere decir? Los embargos sobre los predios, las demandas sobre los predios, todo lo que limite el derecho de propiedad. Y sobre todo es muy importante escribir las anotaciones de demanda. ¿Por qué? Porque escribiendo una anotación de demanda evitas que un eventual adquirente se convierta en tercero con fe pública registral. Claro, porque recuerden que para ser tercero registral, el tercero registral debe desconocer cualquier indicio de nulidad que obre en registro sobre el predio. Y si está una anotación de demanda justamente que cuestione la compra-venta, ya no va a poder transformarse en tercero registral. Porque el registro público le está advirtiendo. Ojo, aquí hay un proceso donde se está discutiendo esta nulidad. O sea, tú no vas a poder ser tercero registral bajo ninguna circunstancia. Es por ello, si nosotros somos los presuntamente afectados, debemos solicitar al juez la medida cautelar de anotación de demanda para evitar que un eventual adquirente pues, pueda convertirse en tercero registral. A ver, primero las damas. Dígame. ¿Puedo yo rematar si es que el predio fue posteriormente transferido? ¿Los embargos inscritos? Sí, sí. Si el embargo ha sido inscrito. Y luego fue transferido. Transferido, pero esa transferencia, digamos. ¿Qué problema? No entiendo, porque el embargo tiene. Ahí sí, pues el embargo está inscrito y tú le avisaste al que le van a transferir que había un embargo inscrito. Posteriormente yo puedo rematar ese inmueble. Sí, claramente, sí. Sí, claramente. ¿El registro público lo va a inscribir? ¿Yo tendría que haber notificado a ambos, al transferente y como al nuevo propietario? ¿O va a ser Depende del estado del proceso, digamos. Si ya está para remate y justamente ahí lo transfiere, tú, digamos, no tendrías que notificarlo. Pero si es que recién va a iniciar el proceso, sí. Claro, para que pueda ejercer alguna herramienta legal. Sí, eso es claro. Recuerden lo que veíamos en el séptimo pleno casatorio. Digamos, el propietario no inscrito, ese es otro caso, pero él tiene fecha cierta. Digamos, él ya ahí sí tendría que hacer un proceso de tercería. Ahora, si es que este transferente que ha inscrito después plantea una tercería y tiene un documento de fecha cierta, pues registro público no es la vía para detener el remate, sino el Poder Judicial. El registro público, el registrador lo va a inscribir, definitivamente. Bien. Perdón, sí, discúlpeme, José, diga. Sí. En el caso del derecho de habitación. Allá, dime. Si la pareja no son casados. ¿Una unión de hecho? Claro, una unión de hecho también tiene el ¿Ponga la unión de hecho? No, ahí sí no. Cumplido el tiempo nada más. Podría, como te comentaba, recuerda la clase, no sé si estuviste presente, creo que sí, cuando la unión de hecho se puede declarar póstumamente, digamos. Se puede reconocer la unión declarar judicialmente la unión de hecho que hubo en vida del causante, ¿no? Ahí tendría el derecho, sí. Ahí tendría el derecho de habitación, claramente está. Ahora, pero ten en cuenta de que no va a tenerlo quien no esté apta para casarse, que es uno de los requisitos de la unión de hecho. Porque sí, como les comentaba en su oportunidad, muchas personas vienen y dicen, pero yo he convivido con él por 10, 15, 20 años, pero el señor no se había divorciado. Y ahí sí, bajo ningún concepto, sí. Como les decía, yo les recomiendo, legalmente no se metan con mujeres o hombres casados. Legalmente. Bien. Así que cuando vengan tu papelito de divorcio, ahí sí empezamos. Así debería estar. Muy bien. Papelito manda a veces, como dice el viejo adagio. Muy bien. Las sentencias o otras resoluciones que a criterio del juez se refieran a actos o contratos inscribibles. Ojo, esto es a criterio del juez. ¿Ok? A criterio del juez. El juez a veces, como hemos visto, el juez puede ordenar la inscripción y el registrador no puede decirle más que una aclaración, aclárame. Y el juez reitera, el registrador tiene que inscribirlo. Muy bien.
Las autorizaciones judiciales que permitan practicar actos inscribibles sobre inmuebles. Por ejemplo, digamos, a una medida cautelar de administrador de bienes. Claramente este administrador de bienes podrá arrendar para poder, digamos, pagar las cuentas por mientras. Bien, puede ser de que no exista, digamos, una claridad respecto al titular del bien, por mientras se puede nombrar un administrador. ¿Ok? Una medida cautelar. Muy bien, estos son los actos que contiene el 2019. Bueno, el concepto, una vez más, de partida registral. Recuerden que la partida nosotros vamos a verlo como ficha, tomo o partida electrónica. Depende de la antigüedad. Lo más moderno son las partidas electrónicas. Eso es lo más moderno, nosotros lo que se implementó a partir del año 95. Muy bien. Ya dijimos, la finca es el espacio delimitado de la superficie terrestre por razón de su pertenencia a un titular determinado. Muy bien. Algunos actos que se inscriben en registros públicos respecto a las titularidades. Muy bien. ¿Qué pasa? Este es un caso recurrente, que un predio ha sido adquirido bajo un régimen de sociedades gananciales, pero quien lo adquirió se inscribió como soltero. ¿Ok? Digamos, yo estaba casado, es más, yo estoy casado ahorita, y mi DNI, como les he comentado, todavía figuro como soltero. Voy, digamos, ahorita ya no voy a poder porque RENIEC me delata, pero imaginemos antes. Antes, digamos, en las notarías, veía el notario, digamos, soltero, veía RENIEC, soltero, porque recuerden que no había esa interconexión que hay ahorita. Es más, todavía sufrimos de eso, ojo, porque una vez una estudiante que laboraba en RENIEC me dice que el 20% de las municipalidades no tienen la conexión. Y entonces RENIEC, si es que la parte no lo presenta, nunca va a estar inscrito ese matrimonio en RENIEC. Pero bien, entonces yo podía figurar como adquirente como soltero. ¿Ok? Pero después veía a mi esposa que yo tengo un bien como soltero cuando lo adquirí durante la vigencia de las sociedades gananciales. Ergo, esto es un bien social. Y ojo, estamos hablando de adquisición a título oneroso. ¿Ok? Porque recuerden que las liberalidades son bienes propios. ¿Ok? Si yo recibo un bien en herencia, esto, por más que esté casado, no es de mi esposa. ¿Okay? Tenemos que tener en cuenta esas reglas, porque muchos dicen, todo lo de casado, digamos, es más, mucha gente piensa, no abogada por supuesto, ni estudiante del derecho, que cuando uno se casa ya todos los bienes propios son sociales. No, nada que ver, hay que siempre aclarárselos, nada que ver, porque siempre dicen, no, yo no me quiero casar porque todos mis bienes van a ser ahora de mi esposa. No, nada que ver, muy bien. Eso que quede claro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues claramente nos lo dice, esto es un extracto del artículo 15 del Reglamento de Predios. Cuando uno de los cónyuges, manifestando un estado civil distinto al que le corresponde, claramente, lo que le estamos mencionando, yo soy casado, pero consigno un estado civil de soltero, hubiese inscrito a su favor un predio al que la ley le atribuye la calidad de bien social, ya dijimos, lo adquirí de modo oneroso, pagué un precio, muy bien. La rectificación de la calidad del bien se realizará en mérito a la presentación de un título otorgado por el cónyuge que no intervino o sus sucesores. ¿Ok? Insertando o adjuntando la copia certificada de la respectiva partida de matrimonio. Muy bien. Entonces se tiene que adjuntar la copia certificada de la partida de matrimonio expedida con posterioridad al documento de fecha cierta en el que conste la adquisición. ¿Ok? No estoy diciendo que el matrimonio es con posterioridad, sino la partida de matrimonio es pedida con posterioridad. Porque si es con anterioridad puede ser que se divorció al momento que se adquirió el predio. ¿Ok? Tiene que tener constancia de ello el registrador. Muy bien. Ojo entonces con esto de la calificación de un bien como social o como propio. Es muy importante. Muy bien. Ahora,
Esta disposición, recuerden, también se ha extendido para lo que son las uniones de hecho. Recuerden que la unión de hecho, como lo explicábamos cuando hablábamos de asuntos no contenciosos, también genera sociedades gananciales. Muy bien. Obviamente que no está muy esparcido en la cultura de la comunidad, pero el estado civil de conviviente ya es aceptado. Ya es aceptado. En algunos formularios de hospitales, por ejemplo, ya estado civil conviviente. Muy bien. En RENIEC aún no se consigna. ¿Okay? Pero ya es, digamos, interés de la sociedad que también sea consignado debidamente. Muy bien. A ver, conversábamos la semana anterior de que existe en nuestro sistema registral la llamada área de catastro. ¿Recuerdan cuando hablábamos de inmatriculaciones de predios? De que para yo solicitar la inscripción, la incorporación de un área en una partida registral, se hace la consulta en el área de catastro si sobre esta área hay un predio que figure su gráfico en la misma área. ¿Para qué? Para evitar duplicidades. Muy bien. Entonces, ese es un acto que previamente a su inscripción debe pasar por el área de catastro. Muy bien. ¿Cuál es otro acto que debe pasar por el área de catastro? Acumulación e independización de predios que no provienen de lotizaciones o habilitaciones urbanas inscritas. Muy bien. A ver, vamos por partes. ¿Recuerdan qué es una habilitación urbana? Cuando tenemos un predio, digamos que calificaba como rural, habilitación urbana, la habilitación urbana es pues el proceso mediante el cual la intención de la municipalidad y del ejecutor del proyecto es hacer un espacio donde los ciudadanos satisfagan sus necesidades básicas. ¿Qué quiere decir? En este espacio hay centro de salud, en este espacio hay área de recreación, en este espacio hay un colegio. Muy bien. En otras palabras, lo que se busca hacer en este espacio con la habilitación urbana es hacer una mini ciudad. Y obviamente estamos ante una independización en el proceso de lotización. ¿Qué sucede en una habilitación urbana? Pues tenemos un área grande y se van a trazar distintos sectores para que puedan erigirse nuevas partidas. Muy bien. Ahí ya no hay necesidad de ir a catastro. ¿Por qué? Porque al momento de iniciar la habilitación urbana ya se hizo todas las verificaciones. Acá en la lotización se inscribe, nada más. Muy bien. Ahora, ¿qué es, digamos, la acumulación? Acumulación es cuando tenemos, por ejemplo, dos predios contiguos, por decir, yo tengo aquí un terreno y también soy titular de este otro terreno y cada uno tiene su partida electrónica. Muy bien. A mí me conviene, para efectos de simplicidad, para efectos tributarios incluso, que este sea una única unidad inmobiliaria. ¿Puedo hacerlo? Sí, a través del proceso que se llama acumulación. Muy bien. Ahí también necesitaré pasar por el área de catastro. Muy bien. Inscripciones perimétricas de posesiones informales. Muy bien, ya hemos hablado en el campo de posesiones informales. Ahí entra la competencia de Ecofopri. Hoy en día ya Ecofopri, digamos, en muy pocos sitios todavía guarda competencia, más está del todo al gobierno regional y al MINAGRI, al Ministerio de Agricultura. Muy bien. Eso, digamos, ya de ordenarlo de esta manera, Cofopri o el MINAGRI, pues pasará también por un informe previo del área de catastro. Muy bien. Rectificación, modificación, delimitación o determinación de áreas, linderos o medidas perimétricas de predios. ¿Qué sucede?
Recuerden que esta rectificación forma parte del proceso de saneamiento inmobiliario. ¿Qué es saneamiento inmobiliario? Pues que yo lo que tengo en la realidad, la descripción física que tengo en la realidad ante mis ojos, deseo que se encuentre concordante con lo consignado en los documentos, en los asientos registrales. Entonces, si yo veo en mi asiento registral que no concuerda los valores de la descripción física con lo que hay en la realidad, procederé a una rectificación o modificación, delimitación de las áreas, linderos o medidas perimétricas. Muy bien. Para proceder con ello, si yo deseo hacerlo de modo unilateral, porque para mí hubo un error de cálculo, pues deberá pasar por el área de catastro, para determinar de que en esta modificación no esté afectando a predios contiguos. Muy bien, esa es la necesidad de recurrir al área de catastro. Anotación preventiva de solicitudes de la ley 27333 cuando versan sobre parte del predio y presentan planos. ¿Se acuerdan cuáles eran estas, por ejemplo? La prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva notarial. Imaginemos, a ver, vamos a ponerlo por aquí. Imaginemos que yo tengo imaginemos que exista un terreno. Muy bien, que exista un terreno. Pero yo soy poseedor únicamente de esta parcela, de esta área. Muy bien. Yo soy poseedor únicamente de esa parcela. ¿Procederá la prescripción adquisitiva de dominio? Sí, procede. Pero para eso yo debo presentar un plano de ubicación y perimétrico. Un plano de ubicación y un plano perimétrico. Esto, obviamente, también el notario, al momento de solicitarlo, de solicitar la anotación preventiva, recuerden que en estos procedimientos el notario, antes de dar su declaración final, debe proceder a una anotación preventiva. Pues sí, ahí tenemos que consultar al área de catastro. Si efectivamente está bien determinado la ubicación sobre dicho terreno, dicha partida de mayor extensión. Y bueno, tendrá que hacerse la independización correspondiente. Muy bien. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros solamente poseemos un área pequeña, y en realidad el predio inscrito es mucho mayor, como en este caso. Tiene un área mucho mayor. Y por eso tenemos un impedimento para poder acceder a la prescripción adquisitiva. Falso. Se puede hacer, pero acompañando la debida información técnico-gráfica. No de olvidar esa situación. Y pues definitivamente acá tenemos que recurrir al área de catastro. Muy bien. Habilitaciones urbanas para verificar conformidad del perímetro registrado. Cuando deseo iniciar un proyecto de habilitación urbana, también. ¿Dónde voy a realizar el proyecto de habilitación urbana? Pues eso también debo de estar plenamente identificado y, por supuesto, ir al área de catastro para hacer el debido contraste. Muy bien. La recepción de obras. ¿Qué es la recepción de obras? Una vez que la habilitación urbana esté concluida, pues los usuarios pues adquieren los lotes, los predios, las unidades, y pues se procede a una recepción de obras. Muy bien. ¿Qué otros actos tenemos dentro del registro de predios que involucren un informe del área de catastro? Algún gravamen o carga que afecte parte del predio si presentan planos. Por ejemplo, digamos, igualito acá, en el mismo predio, yo titular deseo que solamente sobre esta área constituir un usufructo, por ejemplo. Por ejemplo, también yo deseo, digamos que aquí hay un predio contiguo y digamos tenemos un terreno y por acá hay un pozo.
Muy bien, y acá hay otros predios. Este predio, ¿cómo hace para llegar al pozo? Tendría que dar toda la vuelta. ¿Cómo se soluciona ello? A través de cederle un paso. ¿Cómo se llama esta cesión de paso? Servidumbre. Servidumbre de paso. Por ejemplo, ahí también deberíamos correr la autorización al área de catastro. Muy bien. Sobre este tema de servidumbres, para complementar. Voy a poner otro color, si no, no se veía. Otro borrador necesitamos. A ver, el tema de servidumbres, podemos tener un caso de esta naturaleza. Tenemos un predio de extensión larga e imaginemos que existe otro predio enclavado. ¿Cómo se llama este tipo de predio? Se llama predio área mediterránea. ¿Okay? Que quiere decir que no tiene acceso a la vía pública. Que esto es la vía pública y no hay acceso, digamos. No hay acceso a este predio. Aquí la solución es la llamada servidumbre legal. Es decir, el titular de este predio está en la obligación de constituir una servidumbre a favor de este predio, del titular de este predio. Digamos, por ejemplo, por aquí. Esto es una servidumbre legal. Servidumbre legal. Y esta servidumbre es gratuita. Bien. Damos cuenta, esta servidumbre es gratuita. Muy bien. En los otros casos que no sea una servidumbre legal, es decir, que el predio no esté enclavado, sino que simplemente para caminar menos desea digamos a constituir una servidumbre, pues en estos casos sí es una servidumbre onerosa. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra clase de servidumbre que no sea de paso conocemos? Por ejemplo, digamos en los edificios de Asia. Quien compra un departamento, digamos, con vista al mar, dentro de esos terrenos, de esos edificios, hay servidumbre de vista al mar. ¿Por qué? Porque el otro edificio no puede construir más allá de un determinado número de pisos. El que está al frente mío. ¿Por qué? Porque si no, no tendría sentido. Yo compro y asumo el valor de este predio con vista al mar. A mí me interesa la vista al mar. Muy importante conocer esto, porque si hay un terreno al frente que te puede tapar la vista, pues definitivamente el valor de tu departamento o de tu casa va a decrecer drásticamente. La vista al mar es bastante apreciada. Muy bien. Servidumbre sobre concesiones y la correlación de predios afectados. Muy bien. ¿Qué vamos a tener en servidumbre sobre concesiones? También hay una servidumbre, digamos, en la concesión del gas. ¿Por dónde debe pasar? ¿Por dónde deben pasar las tuberías? Definitivamente tienen que pasar por algún lado. Si agarra un predio de propiedad privada, por más que sea subterráneo, debe estar inscrita a esa servidumbre. A esas servidumbres a favor de la concesión. Otro ejemplo, en una servidumbre para el servicio de luz. No hubo, digamos, un problema hace algunos años que Luz del Sur no tenía inscritas esta servidumbre, la llamada servidumbre de electroducto. En algunos edificios tenemos una área determinada para que ahí esté la fuente o la base de luz. De todo, puede ser de 1, de 2 o hasta de 3 edificios. Muy bien. Ese predio no deja de ser de titularidad de los propietarios del edificio, esa área. Pero esa área, los titulares dan en derecho de servidumbre a favor de Luz del Sur para que puedan en esa área constituir su fuente de luz. ¿Y cuál era el problema? Que como no lo tenía inscrito, algunos titulares le decían a Luz del Sur, acá no. Acá no. Acá no hagas tu base. O si la tenías, muévela, te decía.
Y por eso Luz del Sur empezó a regularizar todas esas inscripciones. Muy bien, hoy en día la mayoría ya, como se dice, cuando hay un problema ya lo regularizan, ¿verdad? Ya no hay ese problema en Luz del Sur, o muy poco. Muy bien. Claramente la inscripción de áreas naturales protegidas, digamos, y también tiene, como hay un área, pues también, digamos, tiene que ver con el área de catastro. Muy bien. Pasamos ahora a la independización. Ya habíamos hablado que la independización puede generarse, ya lo habíamos adelantado. La independización puede generarse de dos maneras. A través de una desmembración de un terreno. Eso es lo que era desmembración, ya lo habíamos dicho. Por ejemplo, tenemos ese terreno, imaginemos tenemos ese terreno y digamos queremos vender solamente esta parcela. Acá haremos lo que se llama independización. Muy bien. ¿Cuál es el otro supuesto? Cuando vivimos en un condominio que esté bajo la ley 27157, o sea, propiedad exclusiva y propiedad común. El régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común. No sé si acá alguien vive en condominio, pero digamos, cuando recién se construyen, la mayoría tienen ese problema. Te dicen, no, todavía no tengo la partida porque no está independizado. Hay ese problema bastante frecuente, que la inmobiliaria te lo entrega, pero todavía tu departamento no tiene partida. ¿Por qué? Porque todavía no han independizado. ¿Y por qué todavía no está independizado? Porque algo le falta a la inmobiliaria. Algún documento que por regularizar, algo le falta a la inmobiliaria. Muy bien. Sí, dime, Samuel. Puede ser luego en el caso de cuando hay sucesión. ¿Perdón? En el caso de una sucesión de dos personas, o de dos hijos o legados de los padres, ¿no? ¿Ya? Quieren dividir la casa. Ah, claro. A ver, bueno, ahí tienen que... Un solo medidor, un solo de luz, agua y gas, uno para cada uno. Ah, bueno, no necesariamente, te cuento, porque la mayoría de edificios que se construyen no es que tengan un medidor de agua por cada departamento. Tienen solo un medidor de agua y tienen un contómetro que te contabiliza lo que cada departamento consume, pero tienen solo un medidor. Y también tienen un medidor de luz para todo lo que es las áreas comunes. ¿No has escuchado, por ejemplo, el problema recurrente en los condominios? Yo tengo luz en mi departamento, pero no tengo agua. ¿Por qué? Porque no hay luz en los pasillos comunes. Y como no hay luz, no funciona la bomba. Sucede. Y bastante recurrente, te cuento. Bastante recurrente. ¿Por qué? Porque basta que uno deje de pagar, no se hace el pozo, el fondo, y no se puede cancelar esa luz, ese servicio de electricidad. Claro, tu caso es muy común también, de que me muero yo, y le dejo mi casa a mis dos hijos, y los dos hijos quieren dividírsela. Muy bien, lo pueden hacer. Van a tener que, en primer lugar, ver si es que está la declaratoria de fábrica. Porque es un problema común de que en mi casa yo solamente haya inscrito un ambiente, cuando en la realidad hay como 3, 4 ambientes. Es muy recurrente ese problema. Primero tienen que regularizar ello. Y después pueden proceder a la independización. Ahora, si te quieres someter a la 27157, que es la propiedad exclusiva y propiedad común, esto se aplica para predios que tienen una entrada en común. Porque si no, también, vamos a ver este punto. A ver, vamos a ver, tengo que usar el otro color, si no, no se va a ver. Vamos a ver. Yo tengo, una casa, muy bien, de este tamaño. Muy bien. Y aquí está la puerta donde se accede a la casa, ¿verdad?
Muy bien. ¿Qué pasa si yo, digamos, deseo aquí partirlo en dos y aquí poner una puerta? Esto es también una independización, pero su nombre técnico más específico es llamado subdivisión. Y se hace a través de una resolución municipal. A partir de esos momentos van a tener diferente numeración. Muy bien. Pero puede darse el otro caso, que tenemos acá la casa, tenemos acá la puerta, y digamos en esta casa, sea el segundo piso, no es que tenga un acceso independiente, sino se debe acceder por una escalera. Muy bien. Ahí sí se tiene que regir por el régimen de la 27157. Propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Por qué? Porque va a haber secciones de propiedad exclusiva. ¿Cuáles son? Los departamentos o el área. O el área que yo es mía. Y va a haber propiedad común. La escalera, digamos, la escalera es propiedad común de los dos. La escalera. Digamos, si hay un jardincito, también va a ser propiedad de los dos. Los dos tienen obligaciones sobre ese jardincito. ¿Y qué genera este tipo de convivencia? Genera pues la necesidad de un reglamento interno. ¿Qué es el reglamento interno? Es donde figuran las disposiciones y regulaciones de convivencia. ¿No han escuchado, por ejemplo, en este edificio no se permiten perritos? O digamos, lo correcto, a veces lo ponen sin necesidad de reglamento interno, ojo, pero lo correcto es hacerlo a través de reglamento interno. Por ejemplo, conozco, en mi edificio, ya para ser claros, en mi edificio está la restricción por reglamento interno de que el ascensor no lo puedan usar con las mascotas. Si tienen mascotas, sube por la escalera. ¿Ok? Esa es restricción, pero es producto de acuerdo de cada junta de propietarios. Sí, yo lo propuse. Pero, digamos, el problema no digamos el problema, la cuestión es la problemática de cada condominio. Por ejemplo, hay reglamentos internos que dicen no hacer fiestas después de las 2 de la mañana. Muy bien, hay muchos afectados ahí, ¿verdad? ¿Verdad, Samuel? Muy bien, eso se pone en el reglamento interno porque hay convivencia. Hay convivencia entre los titulares de las distintas secciones. Muy bien, acá pues entonces, una vez de que yo haya regularizado la edificación, acá pues habrá independización. Esto se independiza y esto se independiza. ¿Ok? Estamos en este supuesto. Muy bien. Este supuesto, pues la mejor muestra son los departamentos. Cada departamento tiene una partida. Y también hay una partida la partida que se llama la partida matriz, que tiene todas las disposiciones del área del terreno. En esta partida matriz, ¿qué vamos a encontrar? La junta de propietarios. En esta partida matriz, ¿qué vamos a encontrar? El reglamento interno. En esta partida matriz, ¿qué vamos a encontrar? Los antecedentes. Todo eso lo encontramos en la partida matriz. Y es muy conveniente, ¿saben por qué? Porque muchas personas no conocen esto y tratan de encontrar en su partida, tratan de encontrar la hipoteca, por ejemplo, que hizo el constructor. La mayoría de construcciones se hacen con la hipoteca del constructor. Generalmente esa hipoteca también se traslada a las partidas de los departamentos, pero propiamente la raíz, la fuente de ello la encontramos en la partida matriz, la partida del terreno. Muy bien, ahí vamos a encontrar la distribución de áreas, ahí vamos a encontrar cuál es el número de la partida de todos los vecinos, por si están interesados de saber. Y es conveniente, no es por, digamos, algunas veces me dicen, no, eso es chismosería. No, para nada. ¿Por qué? Porque ¿a quién le cobras? ¿No han escuchado decir, no, yo no soy propietario, soy inquilino, por eso no pago? ¿A quién cobras? Bueno, si tú no dices, entonces, en principio, esos servicios son a cargo del arrendatario. Pero si tienen un pacto por ley, tú lo que tienes que hacer es notificar al propietario que está en registros públicos. Tú lo notificas, pero señor propietario, debes tanto.
Arréglate con tu inquilino que dice que él no debe pagar. Muy bien. Toda esa situación lo encontramos ¿dónde lo encontramos? En la partida matriz. Encontramos las reglas de convivencia. Sí, no hay problema. Muy bien. Entonces vamos a tener entonces, son los supuestos de independización. Muy bien. Claramente los requisitos de independización, pues claramente en este primer caso, definitivamente necesitamos planos. ¿Ok? Necesitamos planos. Cuando hay una desmembración de un terreno, necesitamos planos. ¿Acá habrá la necesidad de planos? No. Claramente no hay necesidad de planos. ¿Por qué? Porque todas las independizaciones de los distintos departamentos son sobre la misma área. Son sobre la misma área. ¿Ok? Lo que se va a necesitar acá, más que un plano de ubicación, es, más que eso, un plano de distribución. ¿Qué es un plano de distribución? ¿Cómo está distribuido cada departamento? ¿Cuántas habitaciones? El área de la habitación. ¿Dónde va el closet? ¿Cuántos metros tiene el dormitorio? ¿Cuántos metros tiene la sala de estar? Todo ello. Muy bien. Desde los departamentos más pequeñitos que venden ahora, yo me quedo sorprendido cuando veo departamentos de 37, 40 metros cuadrados. Ahí yo no entro, por ejemplo. Digamos, y hay departamentos pues hay de 120, de 180, y los famosos dúplex, triplex, eso es producto del boom inmobiliario. Bueno, muy bien. Ahora, algo muy importante. Si en una independización no se presentan los planos para desmembrar, no se presentan estos planos suscritos por un verificador. Recuerden cuando les comentaba que uno puede solicitar a registros públicos el índice de verificadores. Por cierto, ahora es gratuito eso a partir de este año. Eso ahora es gratuito. Bien, eso reciencito, calentito, digamos, de este año es. Muy bien, 2018. Muy bien, si es que no presento los planos, ¿qué va a suceder? ¿Recuerdan cuando hablábamos de la tacha especial? Esto va a ser tacha sustantiva. Si no presento planos, el registrador no lo va a calificar. Antes decía, el registrador debe calificar aún así el formulario, la escritura pública. Ahora no. El registrador no califica eso. Tacha sustantiva eso. No hay nada que calificar aquí. Muy bien. A ver, lo que les decía, la acumulación, ya les comentaba, ya les explicaba. Dos predios contiguos del mismo propietario, pues que quieren formar una sola unidad. No hay mayor cuestión acá. Muy bien. ¿Qué pasa si estos predios se encuentran afectados con garantías reales o medidas cautelares? ¿Qué sucede, por ejemplo? A ver, yo tengo mi casa, tengo mi terreno, vamos a hacerlo con terreno para que sea más claro. Y a mi lado tengo un terreno contiguo. Pero digamos, mi casa está hipotecada. Y el terreno contiguo, digamos, está con una anotación de demanda. ¿Se podrá hacer la acumulación? Sí, pero con la intervención de los titulares de la garantía. Es decir, del titular del banco. Si mi garantía hipotecaria está a favor del banco, claramente, que es la mayoría de casos. Con el titular de la anotación, del beneficiado de la anotación de demanda. Se puede hacer la acumulación. Muy bien. Reglamento interno, ya lo que decía es el estatuto de la edificación. La próxima semana vamos a ver registro de personas jurídicas, vamos a ver el estatuto. El estatuto de las personas jurídicas. Seguramente han escuchado de estatuto. Es bastante utilizado en el día a día de la comunidad jurídica. Pero en cuestión de reglamentos internos tenemos la situación de que en este caso, por ejemplo, bajo la ley 27157 tenemos la descripción de las cesiones de propiedad exclusiva, por ejemplo. A ver, en el reglamento interno va a figurar el metraje, va a figurar la distribución. En el reglamento interno va a fijar sobre todo el porcentaje de participación sobre las áreas comunes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en una junta de propietarios las decisiones no se toman
voto 1-1, ¿ah? ¿Qué quiero decir? ¿Cada propietario tiene un voto? No. Cada propietario tiene porcentaje de votación, de participación, de acuerdo a su porcentaje sobre las áreas comunes. ¿Okay? No es que digamos, yo tengo, digamos, por ejemplo, somos 5 propietarios, 3 contra 2. Pero digamos uno de ellos tiene el 40% de participación sobre las áreas comunes y el otro tiene el 20%. Por más que sean menos, tienen más porcentaje sobre las áreas comunes. Muy bien. Generalmente se determina en proporción al área del departamento. Los que tienen más área tienen más porcentaje. Muy bien. Se puede también decir las votaciones, ¿qué quiere decir? Se puede determinar quórum. Quórum seguro lo manejamos por el Congreso. Les encanta decir no hay quórum para no realizar una sesión. Bien, y eso se aplica en la práctica, por ejemplo. Si yo quiero sabotear un acuerdo, simplemente les digo a mis allegados no vayan. No hay quórum, no se celebra la asamblea o sesión. Ya en personas jurídicas vamos a profundizar sobre ello. Pero acá es lo mismo. Se puede decir un porcentaje mínimo para iniciar una sesión de junta de propietarios. Ojo. Muy bien. Claramente, para que haya un reglamento interno, se inscriba un reglamento interno, previamente se debe inscribir la declaratoria de fábrica. O sea, digamos, si solamente está inscrito esta área, también debe inscribirse el segundo piso. Muy bien. Muy común, como les decía Samuel, yo, digamos, me muero y yo todavía en el testamento digo el primer piso para mi hijo mayor, el segundo piso para mi hijo intermedio y el tercer piso para mi otro hijo. ¿Se suele decir eso? Sí. Sí, en mi testamento yo a veces me puedo mandar con ello. Pero si no está independizado, ¿qué van a tener que hacer? Pues simplemente van a tener que primero regularizarlo y pueden ellos hacer una división y partición. Si está clara en las áreas, tendrán que respetar al testamento. De lo contrario, podrían optar, si lo están de acuerdo los tres, por otra distribución. Muy bien, porque lo que se trata es respetar la última voluntad del testador. Eso es lo que se trata en el derecho de sucesiones. Respetar la última voluntad del testador. Sí, dime, Samuel. ¿Ya? Cada uno tendría que tener su representante en cada edificio. Hablas, por ejemplo, las residenciales grandes, que hay varios edificios. Y así, claramente cada edificio tiene una junta de propietarios y también hay una junta de propietarios de todos los edificios, un representante por edificio. Eso es lo que se suele realizar. Y una junta que representa a todos. Claro, porque hay dos reglamentos, bueno, no dos, sino hay un reglamento interno de todos y un reglamento interno de cada edificio. Porque este reglamento interno de todos también digamos, se preocupa, digamos, en los que son los parquecitos que hay, por ejemplo, en los condominios grandes, digamos, a veces hasta piscina tienen, también se regula todo eso, las reglas en un reglamento interno. ¿Okay? Acá tenemos varios, digamos, por ejemplo, en la zona cercana donde yo vivo, San Miguel, tenemos los que es Parques de la Huaca, por ejemplo, inmenso. Ya son 9 edificios ahora. En Rímac también vi una obra que una vez me llamaron para una consulta y como les cobré un poquito caro nunca me llamaron, no sé en qué quedó. No sé en qué quedó en realidad, pero también son un montón de edificios. Un montón de edificios. Eso tenemos en cuanto a los reglamentos internos. Muy bien. Algo más bonito, transferencias de propiedad. Ya habíamos hablado de la compra-venta con pacto de reserva de propiedad. Ahora el arrendamiento-venta, lo que hoy en día fue el leasing. ¿Se acuerdan del leasing, de la ley del leasing que el gobierno impulsó? En julio del año pasado, el ministro de Vivienda reconoció el fracaso del leasing. La gente no ha contratado por leasing. ¿Por qué? Por una simple razón. Si los bancos y las inmobiliarias ven que hay mercado de gente que quiere sacar su casa por el crédito hipotecario tradicional, ¿para qué me lanzo con el leasing? Mejor me quedo
con la hipoteca tradicional. ¿Qué es el leasing? Pues el leasing es el arrendamiento-venta, es decir, el arrendamiento con opción de compra. Yo entro en la casa como arrendatario y dentro, digamos, por decir, de 2 años, tengo la opción de compra. Y yo decidiré si ejerzo o no la opción de compra. Muy bien. ¿Hay un riesgo para la inmobiliaria y el banco? Sí, claramente. Hay un riesgo. En realidad el riesgo es del banco, porque la inmobiliaria general, lo que sucede en el leasing, la inmobiliaria va a transferir la propiedad al banco. Claro que hay un riesgo, digamos, porque si, digamos, me voy de arrendatario y no me quedo con la casa. Muy bien. Entonces el banco tendrá que proceder a una nueva operación, buscar un nuevo adquirente, todo. Muy bien. Ojo, digamos, a ningún banco le interesa, a ningún banco, digamos, no le interesa recuperar la propiedad. Al banco le interesa que le paguen el crédito. Porque ¿qué hace un banco lleno de propiedades si no tiene posibles compradores? ¿Qué va a pasar? Crisis. Crisis. Lo que pasó en España, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que pasó en España? Que hubo una crisis hipotecaria, dieron créditos demasiado baratos, tasas de 6%. ¿Y qué pasó? La gente no tenía para pagar después que pasó la época de bonanza. El banco empezó con los desahucios, desalojos aquí, allá le dicen desahucios. ¿Y qué hace el banco con tantos predios? Empieza a rematar. ¿Y esto qué genera? Una crisis financiera. Eso pasó, esa es la crisis hipotecaria de España. Y también hubo una crisis hipotecaria en Estados Unidos. Y por eso Alan García hasta ahora se jacta, ¿verdad? Que coincidió la crisis hipotecaria de Estados Unidos con el gobierno de Alan García. El dólar cayó y por eso nosotros tuvimos bonanza. Para suerte de Alan García, en su segundo gobierno coincidió esa época con el suyo. Y por eso hubo la mayor bonanza que ha existido en el Perú en estos últimos 15 años es durante el gobierno de Alan García. Pero nada tiene que ver el presidente. Simplemente fue una coyuntura. Nada tiene que ver. O sea, que coincidió y tuvo la suerte que coincidiera con la caída de Estados Unidos. La caída del dólar benefició a nuestros exportadores. Así de sencillo. Sucedió esa situación y hay una película que les recomiendo, La Gran Apuesta, una película que estuvo nominada al Oscar en el año 2016, muy buena, que relata todo. También como La Gran Estafa, pero nada tiene que ver con la gran estafa de, ¿cómo se llama? Del pata ese, de George Clooney. Nada tiene que ver con ese actor. Es otra película que también es muy buena, que habla sobre la crisis hipotecaria de Estados Unidos. Y la explica de manera magistral todo lo que pasó. Bueno, volviendo. Eso pues sucede que reconoció el gobierno que el leasing ha fracasado, el leasing inmobiliario ha fracasado. Donde el leasing tiene mayor presencia es en el campo mobiliario, en el campo de maquinaria, en el campo de vehículos, de camiones, de vehículos de carga pesada. Ahí el leasing funciona y de manera bastante positiva. ¿Por qué? Porque imagínense, yo soy una empresa que deseo adquirir una nueva tecnología y no tengo el dinero. ¿Qué hago entonces? Para alquilar, digamos, un camión que transporte carga pesada. ¿Qué voy a hacer? Pues voy al banco. Banco, adquiere la propiedad de esa maquinaria y dámela en arrendamiento con opción de compra. Y así pues yo accedo a esa tecnología. En bienes muebles funciona. En bienes muebles funciona con bastante dinamismo. Muy bien, pero en cuestión de transferencia de propiedad inmueble no ha prosperado mucho. Muy bien, ese es lo que les decía, el arrendamiento financiero. Muy bien. El arrendamiento venta y el arrendamiento financiero, la diferencia es de que el titular del leasing va a ser el banco. El arrendamiento financiero va a ser el banco, digamos. Él se convierte en el arrendador. Transferencia de cuotas ideales de un predio. Muy importante, en primer lugar, la nomenclatura. Nosotros hemos escuchado seguramente la venta del 30% de acciones y derechos sobre un predio. Por favor, no utilicen esa nomenclatura. Acciones y derechos es una nomenclatura, es una terminología del Código Civil del 36. Hoy en día, esta es la correcta nomenclatura.
Han pasado más de 30 años y siguen habiendo abogados que utilizan acciones y derechos. También notarías, también, no digo que no, notarías, pero el término correcto, y yo particularmente mis asientos, nunca van a ver que pongo acciones y derechos. El término correcto es cuota ideal. Cuota ideal. Esa es la notaría, doctor, porque en la notaría vas a hacer toda la transferencia y ahí sale el documento. Claro, pero digamos, eso no se trata de un documento, de un formulario. Tú puedes decir, sácame tú de abogado. Si tú presentas, a ver, si el abogado de la notaría te pone eso de usuario, el usuario que no es abogado no tiene por qué saber. Pero si tú vas con una minuta ya preparada por ti, lo correcto es poner cuota ideal. Lo correcto. Los registradores también observan cuando enviamos embargos. ¿Perdón? Los registradores observan cuando enviamos embargos. ¿Te refieres al 100% de la propiedad o a las acciones y derechos? Ah, bueno, pero no, digamos, yo estoy haciendo una posición que debe ser que los incito a que como abogados que somos, nos caracterizamos por hablar técnico legalmente. Ahora, que un colega ponga acciones y derechos, bueno, no me corresponde a mí juzgarlo ni calificarlo, pero digamos, no me parece correcto en ese punto, ortográfica y terminológicamente hablando. No digo que no se entienda, lo entendemos, pero hay que hablar correctamente, hay que hablar técnico legalmente. A eso voy. Se han hecho costumbre, como muchas cosas. A ver, tú conoces a una persona que diga, voy a constituir la garantía mobiliaria sobre mi vehículo. No, te dices la prenda sobre mi auto. Pero eso está mal dicho y muchos abogados siguen utilizando voy a constituir la prenda. La prenda dejó de existir hace más de 10 años. Lo que hay en nuestro país es garantía mobiliaria. Pero seguimos utilizando prenda. Y no digo que no nos entendamos, entendemos. Definitivamente si alguien me dice prenda, yo sé de qué está hablando. Pero lo correcto es decir garantía mobiliaria. Sí, bueno, pero podemos nosotros cambiarlo. No estoy diciendo de que no estoy diciendo. Pero claro, yo estoy diciendo de que al menos los documentos que nosotros redactemos, a eso voy. Los documentos, si alguien desea hablar así, bueno, digamos, no nos corresponde tampoco digamos, yo lo hago porque este es un ambiente académico, digamos, yo no le diría a un funcionario del Estado, diría, no, tienes que cambiarme, si no firmo, si no vale tu documento, no, nada que ver, estamos hablando de documentos que nosotros redactemos, a eso voy. Muy bien, lo que decía pues es cuando hablamos de cuotas ideales, hablamos de una copropiedad. Ya les mencionaba en la sesión anterior, si yo digo que hay diferentes cuotas ideales sobre un predio, casi digo acciones y derechos, de tanto que la menciono, sí, se pega. Cuotas ideales sobre un predio, no es que diga que cada cuota ideal, cada porcentaje tiene un área. No, aunque le sacan la vuelta a esa norma, porque acaso no han visto contratos de compra-venta que digan, transfiera a B el 30%, y ahí sí lo reproduzco porque estoy reproduciendo un documento, 30% de acciones y derechos sobre un predio, y ponen entre las partes estas acciones y derechos corresponden al predio ubicado en esta área. Se sacan la vuelta. Porque eso no lo inscribe el registrador definitivamente, pero ya está en el documento, en el título archivado. Eso tiene vinculación entre las partes nada más. Y meramente referencial. ¿Por qué? Porque no hay un área. Cuando tú hablas de cuotas ideales, estas no representan un área, sino hasta después de la división y partición. Ahí recién hablamos de áreas. ¿Okay? Ahí recién hablamos de áreas. Igualito en sucesiones intestadas. Cuando yo me muero y tengo 3 hijos, pues mis hijos tienen cuotas ideales sobre el predio, sobre la casa que estoy dejando. ¿Cuándo van a tener áreas? Cuando lo procedan a una división y partición. Muy bien. Cuando, y ojo, una cuestión muy importante, al Código Civil no le gusta la copropiedad. Al Código Civil no le gusta la copropiedad. ¿En qué me baso para afirmar esto? De que basta que cualquier propietario de una cuota ideal, no obstante esta cuota ideal sea del 2-3%, basta que uno lo solicite y todos deben someterse a una división y partición.
Todos. Cualquiera lo puede solicitar. Y si no quieren a las buenas, digamos, de manera convencional, al Poder Judicial. Y el Poder Judicial los va a forzar a someterse a ese proceso de división y partición. ¿Okay? Por eso me baso en decir de que al Código Civil no le gusta la copropiedad. Claramente, el porcentaje que se señala en una cuota ideal debe estar en relación al 100% del predio. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que aquí yo y el señor, ¿cuál es su nombre, señor? Fran. Yo y el señor Fran somos copropietarios. Muy bien. Digamos, él tiene más, digamos, él tiene el 70% y yo tengo el 30%. Muy bien. Después viene, digamos, el señor José y me quiere comprar a mí, pero no me quiere comprar todo mi porcentaje, sino solo una parte. Y dice, ¿qué se hacía antes en registros públicos, antes de que se precisara en el reglamento esta situación? Él decía, yo le adquiero el 10% de la cuota ideal, de las acciones y derechos, como decían antes, de Daniel. Entonces, ya, ahí es bonito. Pero esto nos quedaba ahí. Después venía Samuel y decía, del porcentaje que tiene José, él va a adquirir el 20%. Y caramba, al final, ¿cuál es el porcentaje que tiene Samuel? Uno leía el asiento, decía 20%, pero no, decía era 20% del porcentaje de él. Y él tiene un porcentaje sobre mi porcentaje. Y digamos, esto se generaba una cadena. Y al final nadie sabía que el porcentaje de cada quien. Ahora, yo les digo, si ustedes cuando vemos una copropiedad generalmente no dice el porcentaje, sobre todo en sucesiones. Sería bueno que lo diga, pero no hay nada que obligue al registrador y el registrador no te va a hacer el cálculo, definitivamente. No te lo hace por la carga y porque no está obligado a ponerlo. ¿Sería bueno que después se arregle eso? Sí, yo considero que debería estar los porcentajes, porque luego el cálculo se hace muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque digamos, yo me muero, está bien, tengo 3 hijos, listo, bonito, sabemos cuál es el porcentaje de cada uno. Y si se muere uno de mis hijos y después se muere mi nieto y empiezan a haber varios herederos, ¿cuánto tiene cada uno al final sobre la casa? Hacer el cálculo. Al abogado particular le queda hacer el cálculo nada más, no va a tener de otra. Muy bien, entonces, ahora, registros públicos, cuando se trata de transferencias de cuotas ideales, exige que se ponga el porcentaje en referencia a todo el predio. Es decir, si digamos, José me va a adquirir a mí mi 30%, pero no va a adquirir el 30%, sino adquiere el 50% de mi 30%, ¿cuánto tendrá que poner en el contrato? El 15%. Eso tiene que colocar en el contrato. Es ahora una obligación. Muy bien. Transferencias formalizadas con posterioridad al fallecimiento del transferente o adquirente. Muy bien. Esto es importante. Sí, todavía hay tiempo. ¿Con qué lo limpiamos esto? Bien. Bueno, más arribita, pues. Deja los plumones. Ahí, ahí. Bien. A ver. Digamos, tenemos, voy a ponerme yo, Daniel. Daniel es titular del predio. Muy bien. Daniel fallece. Muy bien. Daniel fallece, digamos, falleció después de Año Nuevo, el 2 de enero de 2018. Muy bien. Fallecía, digamos. Muy bien. Digamos, ya estoy escuchando, ¿eh? Digamos, tengo 3 hijos, ya para no llenarme con el nombre. A, B y C. Muy bien, tengo 3 hijos. Muy bien. Estos tres hijos inscriben la sucesión intestada en el registro de sucesiones intestadas y además le inscriben su titularidad en el registro de predios. Muy bien. Es decir, ahora los 3 figuran como propietarios en el registro de predios. ¿Estamos bien hasta ahí?
Claro, yo me muero, mis hijos tramitan mi sucesión intestada, como es costumbre hoy en día, no esperan ni que se enfríe mi cadáver, de verdad, al toque nomás la semana siguiente, ¿qué es la semana siguiente? Me entierran al día siguiente, ya empiezan ya. Sucede, la verdad, ni siquiera se enfría el cadáver y ya están tramitando, bueno, sobre todo cuando hay alguno que vive en el extranjero, ahí sí te lo hacen, digamos, sin rapidísimo. Bueno, volviendo al tema. Inscriben la titularidad en el registro de predios. Pero sucede que hay una compraventa que yo otorgué, digamos, a favor de la señorita Gisela, que yo ya había firmado y había otorgado todo, digamos, el 29 de diciembre del 2017. Muy bien. Ya está la escritura pública, ojo. Pero no se había presentado a registros públicos. Si se presenta, ¿podrá entrar? Sí, sí puede entrar. ¿Por qué? Porque la regla es, ¿estoy perjudicando a algún tercero registral? ¿Ellos son terceros registrales? No, ¿por qué? Porque no adquieren a título oneroso. ¿Ok? Y es más, son una sucesión mía. Cuando hablamos digamos, de transferencias de propiedad, la sucesión intestada simplemente es una continuación mía. Es algo decir que mi sucesión es la continuación del patrimonio, simplemente mis herederos, mi parentesco, digamos. Esta procede entonces, está en el reglamento de predios, por si acaso. Procede, no hay necesidad de interpretar nada, el reglamento de predios lo figura. Muy bien. Claro, aquí estamos en la situación, transferencias realizadas por el causante a favor de terceros. ¿Qué sucede en otro caso? Digamos, yo me muero y dejé en documento nada más, esta compraventa a favor de Gisela no está en escritura pública, sino en documento de fecha cierta. Para elevar la escritura pública tendrán que participar mis herederos. Ojo, ahí sí. En el primer caso que yo dije, en el primer escenario, esto ya estaba en escritura pública. Ya estaba ya. En este segundo caso solamente figura en documento de fecha cierta. ¿Ok? Muy bien. Si este documento no tuviera fecha cierta, ¿cuál sería la fecha? El documento no tiene fecha cierta, pero ¿cuál sería la fecha cierta de la compra-venta? El 2 de enero, ¿verdad? Porque después del 2 de enero yo no he podido firmar ninguna compra-venta. ¿Okay? Recordando el concepto que vimos en el módulo de Derecho Notarial. Muy bien. A ver, algo muy importante. Las cargas y gravámenes no constituyen obstáculo para la inscripción. Es decir, si un predio está bajo una hipoteca, ¿se puede transferir? Sí, por supuesto. Si el predio estaba con una anotación de demanda, ¿se puede transferir? Sí, y es legal. En principio, no nos confundamos. En principio, el negocio de Rodolfo Orellana era legal. Digamos, por ejemplo, y hasta ahora lo practican varias empresas, ¿eh? Digamos, yo adquiero un predio con problemas. Digamos, por ejemplo, el señor Samuel tiene un predio que está con una anotación de demanda. Digamos, con 2 anotaciones de demanda. Ese predio está en litigio desde hace varios años. ¿Qué hace él? Digamos, se lo vende, digamos, al señor Frank, que es dueño de una empresa formal, un estudio legal. Y él pues él revisa los títulos archivados, le dice a Samuel, préstame el expediente, lo revisa y se da cuenta, caramba, este caso se va a ganar, se puede ganar, y se lo compra. Obviamente se lo compra a un precio mucho más bajo. La diferencia es que el de Orellana, me repito porque me están grabando, presuntamente tenía una mafia, presuntamente tenía comprados registradores, jueces, ya. Eso sí, pues es un delito, claramente. Pero si no, es algo perfectamente legal. ¿Por qué no lo va a hacer? Uno está comprando, está vendiendo su pericia en el tema, lo cual es correcto. Si tiene el capital y tiene la pericia, una vez que lo compra, ya después se encarga de formalizar todo y lo vende al precio de mercado. Perfectamente legal. ¿Ok? Y eso que reafirma que no constituyen las cargas y gravámenes obstáculos para la inscripción de una transferencia de propiedad. Muy bien. ¿Se puede hacer la transferencia de un predio cuya edificación no se encuentra inscrita? Sí, pero lo que vas a transferir es el terreno.
registralmente hablando, obviamente. Después tendrás que hacer la declaratoria de fábrica y todo. Pero que se puede inscribir la transferencia, sí. No hay ningún inconveniente. En el caso del pago con títulos valores. Muy bien. El título valor tiene dos efectos. Hay títulos valores que sí significan la cancelación del íntegro del saldo, el íntegro del precio. ¿Cuál es, por ejemplo, el cheque de gerencia? El cheque de gerencia ya significa la cancelación total, ¿verdad? Cuando ustedes van a hacer trámites en la notaría, lo recomendable, por eso el mismo notario te dice, lo recomendable es cheque de gerencia, para que no estés andando dinero y no vaya a suceder la desgracia que pasó en la notaría Paíno. ¿Se acuerdan el reportaje, verdad? Lo ideal es cheque de gerencia. ¿Okay? Y con eso pues significa la cancelación del precio. Pero si se trata de otro título valor, digamos una letra de cambio, pues no implica la cancelación del precio. No implica. Entonces, ¿qué sucede? Se debe proceder a la respectiva hipoteca legal. ¿Se acuerdan cuando hablamos de hipoteca legal? Que si en una compra-venta falta la cancelación de un saldo, se extiende, así no lo haya solicitado el presentante del título, a la extensión de la hipoteca legal. Muy bien. Ojo, recuerden, no hay garantía mobiliaria legal. Es decir, de que si falta un saldo para la cancelación total de un vehículo, no hay garantía mobiliaria legal. Ahí no hay garantía mobiliaria legal. Lo que hay es hipoteca legal. No hay garantía mobiliaria legal. Porque eso les digo, porque eso fue una pregunta para un examen del CNM y cayeron varios, les cuento. Muy bien. No puedo tomar eso porque no nos alcanzó el tiempo para hacer registro vehicular, lamentablemente. Les voy a dejar un material, no se preocupen también al respecto. Cláusula resolutoria expresa. ¿Qué es la cláusula resolutoria expresa? Eso está en el artículo 1430 del Código Civil. ¿Qué es la cláusula resolutoria expresa? Por ejemplo, digamos, yo le voy a vender a la señorita Elena, pero ponemos una cláusula resolutoria expresa. Ponemos, por ejemplo, por algún evento X, digamos, por ejemplo, si ella no me paga, digamos, por decir, no me llega a pagar 3 cuotas del saldo del precio, entonces vamos a resolver el contrato. Cláusula resolutoria expresa. Se resuelve de pleno derecho. Lo único que tengo que hacer yo es notificarla. El Código Civil no exige que sea a través de una carta notarial, pero la práctica nos obliga a que sea a través de una carta notarial. Muy bien. Si yo entonces emito, la notifico, le comunico que se ha resuelto la compra-venta, la propiedad entonces regresa a mi esfera. Y eso es otra transferencia de propiedad. ¿Nos damos cuenta? Entonces, por lo tanto, también se inscribe dentro de lo que es transferencia de propiedad. La cláusula resolutoria expresa. Muy bien. Dación en pago. ¿Qué es dación en pago? Si yo, por ejemplo, José me prestó, digamos, $50,000, digamos. Yo no tengo dinero para venderlo, para pagarle la deuda. ¿Qué hago entonces? Te doy esta casa en pago de la deuda. ¿Ok? Eso es una transferencia por dación en pago. También, obviamente, todo esto por escritura pública. Ojo. Permuta. Permuta es más sencillo. Permuta es el intercambio, el trueque. El trueque, como decían los incas. Por ejemplo, digamos a la señorita, ¿cuál es su nombre, perdón? Daniela. Y toca en femenino. Digamos, la señorita yo le transfiero mi casa y ella me transfiere un vehículo. ¿Ok? Hay una permuta, digamos. Obviamente su vehículo, digamos, es un Audi, digamos. Por ejemplo. Ahí sí, pues el valor es similar, compensa. Muy bien. Esta transferencia de propiedad también se inscribe en el registro de predios. Transferencia de propiedad por sucesión, lo que estábamos mencionando, sea sucesión intestada o sucesión testamentaria, se inscribe en el registro de predios. Previamente debe inscribirse en el registro de sucesiones intestadas. Es un poco difícil a veces explicarle a la comunidad, a los usuarios, la existencia de estos dos registros.
Porque muchas veces han venido a preguntarme y me dicen, pero la sucesión intestada ya está inscrita. La casa ya está allá. No, le tengo que explicar. Hay un registro de sucesiones intestadas y otro registro de predios. La sucesión intestada que has hecho ante el notario está inscrito solo en sucesiones intestadas. Debes solicitar que se inscriba en predios. ¿Okay? Ese es el mecanismo que debe realizarse. Muy bien. ¿Y cómo inscribo? Acá sí, bueno, si ya lo inscribí en el registro de sucesiones intestadas, basta un formulario que indique. Y es más, hay modelos en registros, pero indican algo parecido a esto. Yo, fulano de tal, solicito que se traslade la sucesión intestada inscrita en la partida tal del registro de sucesiones intestadas a la partida tal del registro de predios. Sencillo. ¿Ok? Sencillo. Muy bien. Adjudicación del bien a favor de uno de los cónyuges como fenecimiento de las sociedades gananciales. Ya hemos mencionado, ¿verdad? Muy bien. Se acaba la sociedad gananciales. No necesariamente por divorcio. Y ojo, el divorcio no pone fin a la sociedad gananciales. Lo que pone fin es la separación. Ojo, la separación. Si no hay separación legal, pues definitivamente ya tendrá que ser, digamos, a través del divorcio. Pero en primera fuente es la separación que produce el fenecimiento de las sociedades gananciales. Pero ¿qué otro acto puede implicar el fenecimiento de las sociedades gananciales? La sustitución de régimen patrimonial. ¿Qué quiere decir? Yo, digamos, estoy bajo una sociedad gananciales con mi esposa, pero en un momento decimos, los dos queremos ser independientes económicamente. Hacemos ante el notario la sustitución de régimen patrimonial. Muy bien, por cierto, decirles que yo con mi esposa estamos bajo un régimen de separación de bienes. Digamos, es una opción nada más. Es una opción. Cada quien hace con sus bienes, no tanto a lo mejor le parezca, pero tiene independencia, claramente. Tiene independencia. Muy bien, a lo que iba. Si es que existe una sociedad de gananciales y se han adquirido bienes durante la vigencia de esta, una vez que fenece la sociedad de gananciales, hay que liquidarla. Hay que liquidar la sociedad de gananciales. Y obviamente empieza la repartición de los bienes. Empieza la repartición. Es más, yo les contaba cuando se divorcia la gente se pelean por el perro. ¿Sí? Se pelean quién se queda con el perro. No, el perro me quiere más a mí y todo así. Vamos. Bueno, sí, he escuchado. Se pelean hasta por los focos, les cuento. Por los focos se pelean. No, este foco yo lo compré, es mío. ¿No? Sí. Y ya, bueno, cuando estamos en predios, muy bien. ¿Qué es lo que generalmente van a hacer? Pues 50-50, por lo general no proceden así, porque no se quieren ver. ¿Verdad? Generalmente una de las partes se queda con la casa. Generalmente es la mujer, generalmente, digamos, pero, digamos, esa adjudicación que va a constar también en una escritura pública, se hace y se inscribe en registro de predios. Muy bien. Cuando hay una renuncia de herencia, la renuncia de herencia, pues uno puede renunciar a una herencia. Muy bien. Esta renuncia de herencia no necesariamente se inscribe en predios. Donde se va a inscribir es en sucesiones y en el registro de sucesiones intestadas. Yo, digamos, puedo renunciar a la herencia. Digamos, yo no deseo recibir una herencia que me corresponde. Muy bien. Ahora, si yo renuncio a la herencia, ¿mis herederos tendrán derecho a reclamarla? Sí. Por representación sucesoria. Pero ellos tendrían que verse afectados. Imagina eso. Digamos, a ver, mi papá me falleció y me dejó una casa. Yo tengo, obviamente, este plazo para renuncia no es, digamos, eterno. Eso es hasta 60 días. Digamos, yo por honor, no quiero recibir la herencia. Y mi hijo me dice, oye, papá, ¿qué te pasa? No me dirías. Claro, pues, por eso, pues, digamos. Tú lo dirías eso a tu papá, yo también le diría, oye, papá, ¿qué te pasa? Tu honor, bueno, pues ya, tú no recibes, pero yo sí quiero, bueno. Claro, sí, bueno, digamos, ¿no? Puede suceder, por representación sucesoria, digamos.
¿Ok? Muy bien. Ojo, insisto, la representación sucesoria no se extiende al cónyuge. Digamos, si mi papá me a ver, para no hablar de la renuncia, si yo me muero, si yo premuero. ¿Qué pasa si yo premuero? Es decir, digamos, mi papá dejó, pero yo morí antes que mi papá. Pero dejé hijos y una esposa. ¿Quiénes heredan en representación mía? Mis hijos. ¿Mi esposa hereda? No. ¿Por qué? Porque mi esposa no es pariente de mi papá. Recuerden que el fundamento de la sucesión intestada, de la sucesión en realidad es el parentesco. Es el parentesco. ¿Ok? Es más, si no es parentesco, a excepción del cónyuge, no hereda. El cónyuge es el único pariente que no hereda. El único pariente que hereda, perdón. El cónyuge es el único pariente que hereda. Pero me hereda a mí. No me hereda a mi papá, digamos. ¿Ok? Eso es muy importante. Muy bien. Donación, claramente. La donación es el acto de liberalidad por excelencia. Donación, te regalo. Okay, muy bien. Reversión y revocatoria de donación. A ver, ¿qué es reversión? Por ejemplo, yo le voy a decir a la señorita Daniela, le voy a decir, te dono mi casa, pero tienes que hacer una obligación. Por ejemplo, tienes que cumplir el mantenimiento. Digamos, soy una persona adinerada de mi ama de llaves, digamos, que cuidaba mi casa, me cuidaba a mí, pero yo como me voy al extranjero, digamos, ahora quiero que tú la cuides. Te lo dono la casa con esa obligación. Lo aceptas, definitivamente, es una casa y vale bastante. Muy bien. Pero también te digo en mi contrato, si tú no cumples esa obligación, se va la propiedad a revertir, a regresar a mí. Muy bien. Boomer, dice muy bien. Bien. Eso es reversión. Esa es la cláusula de reversión. No confundir con el cargo. ¿Se acuerdan del cargo? El cargo es que yo le dejo la misma obligación, pero no tengo la posibilidad de que la propiedad regrese. Se queda con ella. Y a lo mucho la puedo demandar para que cumpla la obligación de mantener a mi ama de llaves. Generalmente por eso la donación no se utiliza el cargo. Lo que se utiliza es la cláusula de reversión. ¿Dónde se utiliza el cargo entonces? En los testamentos. ¿Porque acaso podrá regresar la propiedad al testador? No, pues, ni hablar. Está muerto, no va a regresar la propiedad. ¿Se acuerdan los cargos? Por ejemplo, Ribagüero dejó un cargo. Cuando murió Ribagüero, ¿se acuerdan José de la Ribagüero? Murió, dejó un cargo, dejó todos los bienes, todo lo que es Plaza San Miguel y la Universidad Católica, todo ese terreno, todo el Fundo Pando era de Ribagüero. Todo lo que hoy es Pando era de Ribagüero, imagínense. ¿Ok? Y Ribagüero le dejó toda esa extensión de la Plaza Miguel, que hasta ahora es de la Católica, se lo dejó a la Universidad Católica. ¿Cuál fue el cargo que le puso? Que la administración de la universidad esté a cargo del arzobispo de Lima y del rector de la universidad. Hasta ahora están en juicio por eso, lo han escuchado, es un juicio mediático. Muy bien. Hay terrenos que Ribagüero también dejó en el centro de Lima y que dijo que ahí se erige una iglesia. ¿Y cuál es el cargo? Que durante todos los meses tienen que decir, gracias Ribagüero, todos los años, perdón, que era el cumpleaños de Ribagüero, gracias Ribagüero por dejarnos esta casita, por dejarnos este terrenito. ¿Y por qué hacía eso Ribagüero? Porque Ribagüero pensó que así se ganaba el cielo. Vamos a ver, ¿no? Digamos, ya en la otra lo sabremos, ahí lo saludamos, hola Ribagüero, digamos. ¿Quién es el protector de los intereses difusos? El Ministerio Público. Podría ser también cualquier interesado, directamente la beneficencia, por ejemplo. Los familiares, bueno, Ribagüero no dejó familiares, pero en un caso que sí tuviera familiares lejanos, podría hacerlo. ¿Okay? Podría hacerlo. En el caso del cargo de la Universidad Católica, ¿quién es el que está fastidiando? El arzobispo Monseñor Juan Luis Cipriani. Fastidiando es un término feo. ¿Quién está demandando, mejor dicho? Monseñor Juan Luis Cipriani, que hay que reivindicarlo. Juan Luis Cipriani, a veces se olvida, hay que también recordar las cosas buenas, no solo lo malo. Juan Luis Cipriani fue el que arriesgó su vida y se metió a la residencia del embajador de Japón con un micrófono. ¿Qué hubiese pasado si Serpa Cartolini o el árabe lo hubiesen detectado?
hubiese pasado a mejor vida. También se arriesgó. Hay que recordar lo bueno. Siempre me acuerdo lo bueno de Monseñor Juan Luis Cipriani y me trato de olvidar lo que está haciendo ahora. Bueno, pero ese es otro tema. Revocatoria de donación. ¿Qué es revocatoria de donación? Que también se inscribe, por cierto. Digamos, yo le voy a donar a la señorita Daniela. Pero digamos, después Daniela ejerce violencia contra mí. ¿Okay? Vamos a hacer violencia psicológica, digamos. Puedo revocar la donación. ¿Okay? La revocación de donación se hace por las mismas causales de indignidad o desheredación. ¿Okay? Inscripción de la transferencia por aporte o por reducción de capital. Muy bien. Claramente la empresa, digamos, yo soy un socio y voy a constituir una empresa y digamos, no tengo dinero en efectivo, pero tengo esta casa. Hago entonces lo que se llama aporte de capital. Muy bien. Y esa casa, en virtud de ese acto, va a pasar a ser de nombre de la sociedad. Muy bien. Reducción de capital. Puede ser que yo tenga un capital, entre los bienes de capital tengo una casa, y reduzco el capital. Digamos, a ver, por ejemplo, yo, el señor José y las dos señoritas, tenemos una sociedad. Muy bien. Pero el señor José aportó una casa. Y el señor José ahora se va de la sociedad. Por cualquier motivo que no es conveniente hablarlo en estos momentos. Él pide, devuélvame mi bien. Devuélvame lo que yo aporté. Y si no tiene ninguna deuda con la sociedad, no tiene ninguna obligación pendiente, nosotros procedemos a devolvérselo. Ahí se reduce el capital y también se produce una transferencia de la propiedad. Muy bien. Cargas y gravámenes. ¿Cómo vamos en tiempo? A ver, unos 15 minutos más. Muy bien. Bueno, todos sabemos que el bien por la carga gravamen por excelencia es la hipoteca, ¿verdad? La hipoteca. Es por cómo nació el registro. Ya les había comentado cómo nació el registro por la hipoteca. ¿Por qué? Porque siguieron la lógica de Roma. Y la lógica que podríamos seguir todos. Imagínense un mundo sin registro. ¿Cómo podría saber yo quién es propietario del predio? Voy al predio y veo quién lo está poseyendo. Presumo que él es el propietario. ¿Y cómo puedo saber sin un registro que una casa está hipotecada? No habría razón, no habría manera, ¿verdad? No, digamos, un letrero me pueden decir hipoteca, como a veces hay en litigio, ¿verdad? ¿Han visto esos letrerazos? Esta propiedad no se vende en litigio. Bueno, es una manera de hacer publicidad, no lo niego, pero la correcta es a través de un registro. A través de un registro, y así nació el registro. Así nació. Y les contaba también que la ley en España que regula el registro se llama ley hipotecaria. Muy bien. Entonces, esa es la garantía por excelencia. ¿Qué debe consignar en la inscripción de la hipoteca? El monto del gravamen. La constancia de que la obligación que garantiza es determinada o determinable. La obligación debe ser determinada o determinable. Muy bien. La fecha del vencimiento del plazo del crédito garantizado, cuando consta en el título. ¿Cuál es esta fecha? El plazo, por ejemplo, del préstamo. El plazo del préstamo tiene que estar, si figura en el título, tiene que ponerse en el asiento. ¿Cuándo? Ahora, digamos, si por decir el señor Samuel me presta $20,000, digamos, y lo hacemos bajo hipoteca, y el contrato de mutuo no señala vencimiento, ¿cuánto es el plazo que dice la ley que yo debo? Yo estoy en la obligación de devolverle los $20,000. 30 días. 30 días, es el plazo que dice la ley. Ahora, como autonomía de las partes, podemos poner el plazo que mejor nos parezca. Muy bien. Si la edificación no está inscrita, no es obstáculo para la inscripción de la hipoteca. Igual lógica que el anterior criterio en transferencia de propiedad. Ampliación de hipoteca. ¿Qué va a suceder? Puede ser, digamos, de que yo al banco tengo una deuda, digamos, de $30,000. Muy bien. Pero ahora, digamos, pido un préstamo adicional al banco y pues ya no debo 30,000, sino debo 80,000, digamos. Ahí se puede ampliar la hipoteca. Ahí se puede ampliar la hipoteca. Muy bien.
Que esta es la manera por autonomacia para cancelar la hipoteca, la declaración del acreedor. ¿Qué sucede? Si yo hice una hipoteca a favor del banco para garantizar una deuda, si yo ya la pagué, ¿qué le voy a exigir al banco? Levante esa hipoteca. Hace una escritura pública unilateral donde esa escritura se presenta al registro y por eso se cancela la hipoteca, se levanta el gravamen. Eso, señores, por si acaso en los bancos es gratuito. Está dentro de las tarifas que se proceden en el cobro al momento de constituir la hipoteca. ¿Ok? Muy bien, eso no tiene por qué cobrarle el banco. Muy bien. Claramente, acá tiene que hacerse esta declaración y claramente quien constituye, digamos, la declaración unilateral del constituyente no da mérito para cancelar el asiento de una hipoteca. Ojo, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién constituye la hipoteca? ¿El deudor o el acreedor? Muy bien. Muy bien. Pero se puede, digamos, yo doy en hipoteca a favor del banco. Muy bien. Doy en hipoteca a favor del banco. Muy bien. ¿El banco debe participar en la escritura pública de hipoteca? A ver, sigamos la lógica. Ya está muy bien lo que dicen de que constituye la hipoteca, puede serlo el deudor hipotecario. Muy bien. No puede ser. Es el deudor hipotecario quien constituye la hipoteca. Muy bien. Ahora, ¿quién es el acreedor hipotecario? En el 90% de los casos, el banco. No necesariamente el banco, pero el banco. Muy bien. ¿El banco debe participar en la constitución de la hipoteca? No necesariamente. Puede hacerlo, sí, pero no necesariamente. Es más, la hipoteca puede ser otorgada de modo unilateral. Muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? De que la regla que está en nuestro sistema registral es que la hipoteca se puede constituir con la sola participación del propietario del predio. Muy bien. Ahora, ¿el banco participa? Sí, pero no están obligados. ¿Cuándo es importante la hipoteca unilateral? Cuando, digamos, yo tengo una relación continua. Imaginemos esto, yo tengo una relación continua con el señor Fran, una relación comercial, digamos, y yo le doy una hipoteca y yo digo, no espero que el señor Fran participe, yo se la constituyo para garantizar las obligaciones que yo tengo con él. Muy bien, y él posteriormente acepta la hipoteca en un acto posterior, pero la constitución puede ser de modo unilateral. Muy bien. Punto 2. La cancelación de la hipoteca por autorización del acreedor. Yo soy el deudor, nos damos cuenta. Es decir, en principio, yo no puedo presentar al registro una escritura pública solicitando que se cancele la hipoteca. Es el acreedor. ¿Por qué? Porque el acreedor es el que mejor puede determinar si es que le han cancelado el préstamo o no. Esa es la lógica. Por eso yo me preocupo para que ustedes sigan la lógica. Ahora, ¿cuándo el deudor puede cancelar la hipoteca a su solicitud? Cuando el acreedor no aceptó una hipoteca unilateral. No la ha aceptado. Si él no la ha aceptado, yo sí puedo cancelar, yo deudor sí puedo cancelar una hipoteca, solo si ésta le he constituido de modo unilateral. Entendemos entonces esa lógica. Muy bien. Muy bien, para terminar, sí, con esto terminamos. Caducidad de hipoteca. Muy bien. En la ley 26639 tenemos que la hipoteca caduca a los 10 años de la fecha del asiento de presentación del título que lo originó. Es decir, a la fecha de presentación del asiento. Caduca a los 10 años si es que la obligación no tiene plazo de vencimiento. Es decir, no figura en el título archivado el plazo de vencimiento de la obligación. No figura.
¿Ok? O no figura, simplemente tú revisas el título archivado y solo figura la hipoteca, no figura la obligación que dio mérito a la garantía hipotecaria. Entonces, 10 años a partir del asiento de inscripción. Muy bien. En el segundo supuesto, son 10 años contados desde la fecha de vencimiento del crédito. ¿Qué quiere decir? De que nosotros evaluamos, por ejemplo, Samuel me prestó $20,000 en 12 armadas, en 12 cuotas. Luego de la cuota 12, que venció el plazo para el pago de la deuda íntegra, se contabilizan los 10 años. Y a partir de ese momento podemos solicitar la caducidad de la hipoteca. ¿Ok? Muy bien. Pero tengo que darles una mala noticia. Esta caducidad no aplica a hipotecas a favor del sistema financiero. ¿Ok? No aplica para hipotecas a favor del sistema financiero. Por la ley de bancas y de seguros y de AFPs. ¿Ok? No aplica en esos casos. Solamente aplica para hipotecas entre particulares. ¿Por qué? Porque la Constitución protege la actividad bancaria. El Estado protege a los bancos. Como dijo PPK, mi banquito, ¿no? Digamos, algo así. Se protege a los bancos. Muy bien. Concluimos por el día de hoy. Muy bien, hemos hecho ya un poquito de maratón. Ya los veo algunos cansados, cabeceando. No importa, yo sé que es por la hora. Pero hemos tratado de avanzar los actos que inscribirles en el registro de predios. El día viernes, recuerden, y también los que me siguen por el medio virtual, es el examen. De 7 a 9 vamos a hacer también maratónicamente el registro de personas jurídicas. Pasado mañana, sí, Samuel. Pasado mañana. Bien, va a ser bastante sencillo, no se preocupen. El examen va a ser bastante sencillo. No hay mayor. Es más, en 30 minutos les va a sobrar tiempo, van a ver. ¿Okay? Van a ver. Y yo voy a estar acá presente para cualquier pregunta sobre la manera de contestar, no la respuesta, como ya les mencioné, ¿ok? Muy bien.